Amados hermanos, la palabra del día de hoy es, al igual que como lo hemos estado viviendo en la última semana, algo que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones, eh, y sabemos que sin duda va a ser de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para las nuestras. Perdón. Y es que a lo largo de nuestras vidas, en más de alguna ocasión, nos hemos hecho preguntas, ¿cierto? Todos nos hemos preguntado cosas. Eh, ¿Qué vamos a comer a la tarde? ¿Qué puede hacer algo sano? Ahí ya se pone más difícil. Eh, ¿Qué pasará si tomo estos muebles y los cambio a este otro lugar? ¿Se irá a ver mejor? ¿Se irá a ver más ordenado? Eh, si me cambio de trabajo, ¿cómo me va a ir? ¿Me irá mejor? ¿Me irá peor? Y ese tipo de preguntas la hacemos constantemente buscando una respuesta que nos lleve a tener un beneficio. Generalmente esas preguntas no son relacionadas con hacer las cosas, sino qué beneficio nos va a traer hacer esas cosas. ¿Qué beneficio me va a traer, por ejemplo, comer algo sano? Sin duda voy a poder dormir más tranquilo y no voy a terminar con tantos problemas en la noche antes de irme a dormir. ¿Qué va a pasar si cambio los muebles de la casa? Sin duda va a ser un beneficio porque puede ser que se vea más grande y también puede ser un beneficio de que va a terminar matando arañas que no sabía que estaban atrás de esos muebles. Que éramos más en la casa de lo que pensábamos. Exacto, que eran más habitantes en la casa de los que pensaban. ¿Cómo me va a ir si me cambio de trabajo? Sí, puede ser que tenga mayores ingresos, también puede ser que sea un beneficio porque el ambiente laboral va a ser mejor. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros nos preguntamos, pero no por lo que tengo que hacer, sino que qué beneficios va a traer para mi vida el hacer esas cosas. Y eso mismo es algo que nosotros debemos hacer también con la palabra. Eso mismo es algo que también nosotros debemos hacer con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra vida de fe. ¿Cómo yo estoy viviendo mi fe? ¿Qué consecuencias va a traer para mi vida, por ejemplo, el hacer tal cosa? Señor, por favor, muéstrame qué es lo que tú quieres al respecto. Porque cuando nosotros no nos hacemos preguntas acerca de esas cosas eternas, acerca de esas cosas que trascienden nuestro hoy y nuestro ahora, sino que van más allá de lo que nosotros hoy podemos, lo que nuestros ojos hoy pueden ver, estamos buscando que el Señor también sea parte de nuestra vida, lo estamos involucrando a Él. Señor, ¿qué pasará si yo tomo esta decisión? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga referente a este tema? Señor, ¿cómo yo puedo enfrentar esta situación que hoy estoy viviendo? Y cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, la respuesta no está en nosotros. Como dicen el mundo por ahí, es que la respuesta está en tu corazón. No, en nuestros corazones solamente hay incertidumbre. Porque, seamos honestos, cuando nos hacemos preguntas referentes a nuestra fe y buscamos la respuesta en nosotros, Nunca es positiva. nunca es positiva. Y siempre está ahí la incertidumbre y siempre está ahí el enemigo haciendo su parte. Y es por eso que nosotros debemos buscar esas respuestas, no en nuestra sabiduría humana, sino que debemos buscar la respuesta que viene de lo alto. Y solamente la vamos a encontrar en un lugar, en la única, inigualable, inerrante, infalible Y perfecta. y perfecta y grande y nuestra palabra de Dios. Cuando nosotros invertimos el tiempo para responder ese tipo de preguntas de índole espiritual en la palabra del Señor, estamos quitando el espacio al enemigo para que Él ponga en nosotros duda, para que Él ponga en nosotros desconfianza, para que Él ponga en nosotros inseguridad, para que Él ponga en nosotros miedo, que eso es lo peor que pone porque no nos permite avanzar y seguir caminando en lo que el Señor quiere porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos inmerecedores y un montón de otras cosas. Y es por eso que nosotros debemos buscar este tipo de respuestas en la palabra del Señor, porque el enemigo y nuestro corazón solamente van a ser piedras de tropiezo para nosotros. Nosotros también debemos tener una mente inquieta y debemos cuestionarnos nuestra situación de fe. Debemos estar buscando siempre cómo podemos ir más allá. No cuestionándonos así que del punto de si somos salvos o no, porque todos somos salvos, amén. 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 Ah, por lo menos ya tenemos 4. Por lo menos hay cuatro, si dos acá y dos que vimos ahí en el Zoom que respondieron amén. Porque Hay uno otro más, que porque despertó para decir nuestra amén. salvación no está en nosotros, sino que es un regalo de Dios desde el momento en el cual Amén. recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces,
la pregunta debe ser, ya soy salvo, ¿y ahora qué hago ahora qué quieres que haga, Señor? En vez de preguntarnos, que es lo que nos pregunta el enemigo, ¿y estáis seguros que eres salvo? Porque él va a usar todas las cosas para hacernos dudar de esa condición que tenemos gracias a Cristo Jesús. Me encima me tutea. Claro. Nosotros debemos tener una mente inquieta, como les decía, para estar buscando siempre las respuestas de índole espiritual en la palabra del Señor. Y hoy nos vamos a hacer 3 preguntas, como ya ha sido la tónica de estos últimos meses. Nos vamos a hacer 3 preguntas que todos debemos hacernos por lo menos una vez en la vida. Pero antes, ¿cómo se llama nuestra reflexión del día de hoy? Nuestra reflexión del día de hoy, me dice Andreina que les diga, ¿cómo se llama nuestra reflexión del día de hoy? Y la reflexión la pusimos después de un brainstorming que hicimos, es ¿creer o no creer? He ahí el dilema. Es ahí el dilema. Se nos ocurrió. Cualquier parecido con otra cosa es su imaginación, Mera coincidencia. mera coincidencia. Cuando nosotros respondemos a esas preguntas, cuando nosotros tenemos, como les decía, una mente que está inquieta y que está buscando hacerse preguntas, hay 3 preguntas que nosotros como cristianos debemos hacernos sí o sí. Y la primera es, ¿qué significa creer en Dios? Para que la anote. La primera, ¿qué significa creer en Dios? La segunda pregunta es, ¿qué beneficios tiene creer en Dios? Y la última pregunta es, ¿dónde está Dios en los momentos de dolor y dificultades? Son esas 3 preguntas que hoy vamos a responder a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué beneficios tiene creer en Dios? ¿Y dónde está Dios en los momentos de dolor y dificultades? Nosotros, como seres humanos, tenemos la arrogancia, la patudez, la desfachatez de pensar de que creer en Dios es una opción para nosotros, de creer o no que Dios existe. Y muchas de las acciones de nuestra vida las tomamos determinándonos en esa respuesta. Es que como Dios no existe puedo hacer esta cosa. Es que no estoy seguro que si Dios existe, entonces en la duda abstente, entonces mejor no voy a hacer nada. Y eso determina nuestro comportamiento. Nosotros, que hoy estamos conectados en esta reunión y que lo van a ver después en nuestro canal de YouTube, no tenemos esa opción, porque hemos sido creados para encontrarnos con Dios en el camino de la vida. Amén. Hemos sido creados para tener un encuentro personal con Él, que transforma nuestra realidad. Por lo tanto, la creencia de que si Dios existe o no, no debe ser algo que pase por nuestra cabeza. Exacto. Porque nosotros reconocemos que hemos sido creados por Dios para poder tener este encuentro con Él. Amén. Amén. Es necesario que nosotros aclaremos este punto primero, porque el enemigo ha puesto este tipo de duda en nosotros con el fin de crear incertidumbre en nuestras vidas. De que es que no sé si Dios está, no sé si Dios me responde, y Él siempre está poniendo esas cosas esas trampitas para hacernos caer en su juego y en su camino. Porque Él es mentira. Tiene que hablar más fuerte. Porque Él es mentira. Porque Él es mentiroso, porque Él no puede crear, porque Él no puede inventar. Por lo tanto, Él solamente tiene capacidad de destruir. Destruir. Y al tener eso, Él va a buscar destruir tu identidad en Cristo Jesús. Así Él va a buscar destruir tu propósito y Él va a buscar destruir tu eternidad, llevándote al lugar al cual Él tiene ya destinado donde pasar esa eternidad. Nos Amén. quiere arrastrar con Él. Nos quiere arrastrar con Él. Entonces, como Él ha puesto esas cosas, nosotros debemos tener claro de que es una mentira que Él está intentando poner. Y que Dios existe, que Dios es y que Dios está involucrado con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nuestro nacimiento. Por lo tanto, Dios sí existe y Dios sí está atento a nosotros. Ahora, teniendo en claro en esto nosotros podemos comenzar a preguntarnos y a responder la pregunta: ¿qué significa creer en Dios? Creer en Dios significa que mi vida ha encontrado el puerto seguro, que mi vida ha llegado al puerto seguro y que ha encontrado el sentido real de su existencia. Y no estamos buscando ser
profundamente filosóficos un día domingo a las 12:50, sino que es la realidad de lo que tenemos. Nuestro Señor es parte y es lo que le da sentido a nuestra vida. Él es el centro de la existencia y es el centro también de nuestro ser. Es Él quien le da sentido a nuestra vida y un sentido real. No un sentido de cualquier cosa, sino que un sentido real. Un sentido que nos lleva a un propósito que está en su voluntad. Y nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos, está permeada por Él, por su misericordia, por su amor. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no va con nosotros al trabajo. Muchas veces pensamos que Dios es muy grande como para estar preocupado de que hacer el milagrito de que pase la hora, de hacer el milagro de que las micros pasen todas en el momento adecuado para yo llegar con tiempo al trabajo. Muchas veces pensamos que Dios tiene un montón de cosas. Hubo un terremoto en Turquía y hay mucha gente orando por los terremotos en Turquía. Entonces, ¿quién me va a escuchar a mí? Hay incendio en el sur. Ya vemos muchos que estamos orando, espero que ustedes también, para que el Señor pueda cambiar la situación climática en el sur y que pueda llover. Entonces, si Dios está preocupado de toda esa gente que está sufriendo en el sur hoy, ¿qué va a estar preocupado por mí? Y empezamos a bajar a Dios de su verdadero nivel. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Él es omnisciente y omnipresente. Él sabe todas las cosas y Él está en todos y en todo. Por lo tanto, no hay nada que esté lejos de Él. Así como no hay ninguna situación que esté ajena a Él, no hay ninguna área de tu vida en la cual Dios no pueda entrar. No hay ninguna área de tu vida en la cual Dios no pueda hacer su obra. No hay ninguna área de tu vida en la cual tú puedas decir, aquí me las tengo que rascar con mis propias fuerzas porque el Señor no va a estar. No, no piensen nunca eso. Dios está contigo y Él es la solución para todas tus preguntas. Él es la respuesta a todo lo que tu alma y tu corazón se está cuestionando. Tú debes buscar su respuesta en su palabra. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros vemos cómo el Señor ha obrado en nuestra vida y entendemos su gracia, su amor y su misericordia que se renuevan para nosotros todos los días, nuestra vida lo refleja. No queda solamente en una teoría, no queda solamente en algo bonito, en algo etéreo, mágico que está ahí deambulando en el cielo, sino que lo hacemos parte de nuestra realidad. Y como lo cantábamos en un momento, corremos en esa verdad. Caminamos bajo su gracia, caminamos en su verdad y buscamos hacer que los propósitos y lo que está escrito en su palabra sea una realidad en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos cuán importante es Él, cuán importante es Dios para nuestra vida, porque sin Él somos nada, nuestra vida refleja la importancia de Él en nosotros. Y eso se hace palpable porque Dios es nuestro eje, Dios es nuestro norte, Dios es quien nos muestra el camino y el camino por el cual caminamos. Por lo tanto, Él es todo lo que nosotros queremos. Y hay resultados. Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Cuál ha sido tu respuesta cuando has visto una respuesta de Dios en tu vida? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando el Señor ha hecho posible eso que para ti parecía imposible? No es que mi pareja no cree en el Señor, entonces no quiero hablar. Y de repente Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero aprender más de Dios. Eso que tú has hecho, yo quiero saberlo. ¿Cuántas veces te has visto? Puede ser que todavía estés pasando por alguna situación difícil en tu vida. Alguna situación en la cual tú estás buscando que Dios intervenga y todavía no has visto la respuesta definitiva de parte del Señor y estás todavía en ese proceso. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Te has cansado? ¿Has dicho, no es que Dios me olvidó? ¿No es que Dios va a tener que obrar en esa persona? Generalmente son nuestras hermanas las que hacen eso. Dios va a tener que obrar en él porque yo ya me cansé. Como si fuera la última opción, siendo que ese es el principio. Dios debe obrar en nuestra vida. Dios debe hacerse realidad en nuestras vidas para que nosotros podamos entenderlo. Porque muchas veces, cuando no es una realidad en nuestra vida, pensamos que las cosas se dan por nuestro esfuerzo.
Es que me fue mal porque yo hice esto, es que me fue bien porque yo hice esto. Ah, es que estoy pagando esta situación porque Diosito se enojó conmigo porque yo no hice tal cosa. Y, Creemos en el karma. y creemos en el karma y creemos en todas esas cosas y empezamos a ver a Dios como alguien que Él no es, como alguien castigador, como alguien que no está ni ahí con nosotros. Y Dios está ahí con nosotros. Dios está al tanto de nuestras situaciones. Debemos nosotros reconocernos y buscar, como dice, lo acabamos de leer el versículo, el pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado, o sea, ni siquiera lo vieron, lo escucharon, al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. En medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, en medio de la lucha por la cual estés pasando, debes hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Postrarte y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros creemos en Dios, nuestro ser completo lo reconoce. Y toda nuestra vida habla por sí sola. Como dice Pablo, me parece, nos convertimos en una carta leída de parte de nuestro Señor al mundo. Y nunca más volvemos a pensar en las cosas del enemigo. El enemigo va a intentar poner sus mentiras en nuestra cabeza y en nuestros corazones, pero nosotros nos mantenemos firmes y no confiamos en aquellas cosas que Él ha dicho, porque sabemos de quién vienen y reconocemos que Él es un mentiroso. Ahora, eso nos lleva a apoyarnos en una roca firme, que es Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros debemos mantenernos arraigados y cimentados en ella. Porque debemos ser como el que construyó su casa en la La roca. roca. Vino el viento, vino la tempestad, vino el agua y no la botó. Porque estaba sometida y estaba sujeta a la roca firme, que es Cristo Jesús. Isaías 10:20 dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que lo hirió, sino que de verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Esto significa que nosotros nos sometemos a Él, nos sometemos a lo que Él nos está guiando, nos sometemos a lo que Él busca de nosotros, porque nos hemos hecho parte de su pueblo y como parte de su pueblo obedecemos y tomamos sus mandatos y sus designios para hacerlo realidad en nuestra vida. Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, no somos personas de las cuales Dios se haya olvidado, somos hijos e hijas de Dios, somos parte del pueblo santo que el Señor ha apartado para su gloria y para su honra. Por lo tanto, el creer en Dios debe significar dar pasos de fe para nosotros, debe ser caminar en la verdad de Cristo. El creer en Dios debe ser para nosotros una realidad que no solamente sea algo que yo tengo aquí, sino que algo que yo tengo acá y que demuestro con mis manos y con mi boca. Y que todo mi ser se condice con lo que yo creo. Yo creo en Dios, por lo tanto la alabo, por lo tanto la adoro, por lo tanto me someto a su voluntad para hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Yo creo en Dios y por lo tanto eso para mí significa apartarme del mundo y hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Yo creo en Dios, por lo tanto soy luz en medio de la oscuridad. Yo creo en Dios, por lo tanto soy el fome del trabajo porque soy canuto y no ando haciendo las cosas que ellos hacen. No ando mandando esos mensajes pornográficos que se mandan con los amigos del trabajo. Porque yo creo en Dios, no salgo y me emborracho como todos lo hacen. Porque yo creo en Dios, no me enojo contra mis padres y contesto de manera alterada, irada, como lo haría una persona del mundo. Porque yo creo en Dios, perdono. Porque yo creo en Dios, vivo en la verdad. Porque yo creo en Dios, soy perdonado. Porque yo creo en Dios, soy portador del Espíritu Santo. Por lo tanto, las personas que están alrededor mío ven algo diferente. Porque yo soy hijo de Dios, porque yo creo en Dios, soy morada del Espíritu Santo y soy portador de su presencia. Por lo tanto, no puedo estar en cualquier lugar. Debo estar en los lugares donde mi Padre quiere que yo esté. Porque yo creo en Dios, lucho contra el pecado y resisto los ataques del enemigo para que pasado un tiempo
Él se vaya. Porque yo creo en Dios, entiendo que hay alguien que anda como león rugiente y que quiere buscar devorarme. Porque yo creo en Dios, entiendo que hay alguien que me quiere zarandear y no voy a caer en su juego, ni voy a caer en sus trampas, porque Dios está conmigo. Amén. Cuando nosotros creemos en Dios no lo podemos hacer solamente con la cabeza, sino que debe estar en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Amén. Y nuestros actos se condecirán con eso que decimos. Y nuestro decir, nuestro hablar, se va a condecir con nuestro actuar. Ahora que ya entendemos qué significa para nosotros creer en Dios, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué beneficios tiene creer en Dios? Chan, chan. Y una cosa, agregando también a lo que Lucas estaba terminando de decir, es que no solamente también tenemos que resistir o tenemos que soportar o aguantar las acechanzas del enemigo, no atrincherarnos pensando de que Dios está al otro lado y que yo estoy resistiendo aquí. No, no, no. Nosotros tenemos que resistir, pero en victoria, resistir los ataques del enemigo con valentía, con la armadura que Dios nos dejó, ¿no? Con esa armadura que dice en Efesios 6, ¿cierto? Que dice no les voy a decir porque ustedes ya se lo tienen que haber aprendido a esta altura, pero la armadura de Dios, ¿verdad? Dice lo que nosotros tenemos, cómo nos tenemos que vestir, pero no dice vístete de la armadura de Dios y luego atrinchérate. Dice vístete de la armadura de Dios y enfrenta al enemigo y ve al campo de batalla y tienes que ir allí y tienes que sostener tu espada para que con la espada tú venzas al enemigo y tienes que ir en victoria y decir cierto que porque recordemos que la guerra Cristo ya la ganó en la cruz. Amén. Así que estamos ya vamos pisando en victoria. ¿Qué beneficios tiene creer en Dios? Porque una cosa es creer. Y ahora, ¿esto me traerá algún beneficio? Fíjense que saliendo un poquito de lo que es la palabra, nos vamos a ir al mundo secular. Y hay un artículo del portal religionenlibertad.com que se realizó hace un tiempo y esta publicación llamada ¿Cómo cambia Dios tu cerebro? De los autores, omitan mi inglés, Andrew Newberg y Mark Robert Waldman, Tania, omítelo, que habla sobre la relación de la salud neurológica y la fe, dice que hay una importante relación de influencia positiva de la fe en aquellos que creen de verdad. No dice de los que creen creer, sino de los que creen en verdad. Otro estudio que se hizo en el 2009 por la revista Ciencia y Psicología dice que el creer en Dios bloquea la ansiedad y minimiza el estrés. Y otra investigación dice que las personas que asisten a servicios religiosos cristianos con frecuencia tienen matrimonios más íntegros, los jóvenes son hasta 3 veces menos propensos a tener hijos fuera de una relación matrimonial y también estos, a su vez, aplazan su inicio sexual. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí también dejamos atrás lo que son no solamente hijos no deseados, sino que también abortos, ¿verdad? Y otro tipo de cosas que lleva a un inicio desordenado en la sexualidad. Tampoco no hay no hay abusos de alcohol, droga y otras sustancias. Tienen menos riesgos también de caer en depresión o llegar tristemente a un suicidio. Imagínense si esto lo estamos hablando de la ciencia, del punto de vista secular, todos los beneficios. Uno podría decir, entonces en este caso los psicólogos podrían decir, oiga, para que tenga solución a todos esos problemas, hágase cristiano, ya solucionó su problema. Pero si nosotros pensamos desde nuestra fe, todos los beneficios que trae el creer en Dios, ¿cuánto más no lo es en nuestra vida íntima con el Señor? ¿Cuánto más beneficio tenemos nosotros, no?
Uno de los mayores beneficios que nosotros obtenemos al creer en Dios es tener la paz y la tranquilidad de que todo lo que nos pase, todas las vivencias en nuestra realidad humana están gobernadas por la potestad de Dios. Y por tanto, no hay temor, no hay incertidumbre, no hay dolor, sino hay fe, esperanza y confianza en Dios. Y eso es lo que te quita el estrés, es lo que te quita la ansiedad, es lo que te quita todo lo que provoca, ¿cierto?, una raíz de amargura en tu corazón. No hay rencor, no hay nada de eso que te lleve a buscar una salida desesperada en el caso de el alcohol, las drogas o extremadamente el suicidio, o te encierre en una conmiseración, ¿no? O creer, ¿cierto?, de que todos son malos conmigo, pero yo lo guardaré en mi corazón, que solamente trae raíces de amargura y que Cristo no puede estar gobernando totalmente tu vida porque tú estás guardando esas cositas. Creer en Dios y creerle a Dios trae beneficios enormemente buenos para nuestra vida. Tampoco debemos olvidar que el estar en Dios nos ha permitido ser llamados de muerte a vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si ustedes notan y leemos bien lo que dice Efesios aquí, dice, nos dio la vida gracias a Cristo. Esta dice, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. ¿Se dan cuenta de que nos sacó de la muerte para ponernos al lado de Cristo? Ahí, Él nos dio en la cruz. ¿Qué beneficio tenía Él? Ninguno. ¿Qué beneficio tenemos nosotros? Todos. No, si nosotros dijésemos esto es un negocio, aquí Dios sale perdiendo, porque en esta relación nosotros siempre aportamos pecado, porfía, desconfianza, duda, pero nosotros solamente recibimos todas las ganancias. Nos puso juntamente con Cristo y con Cristo llegamos al Padre y además obtenemos vida y vida nueva. Ahora también somos parte de la familia de Dios, ¿no? Por el puro afecto de su gracia. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ya hablamos, ¿se acuerdan del linaje del real sacerdocio y todo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os, como decía en Efesios, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos sacó de la muerte, ¿cierto?, de las tinieblas y nos puso en luz, en vida eterna, ¿cierto?, en luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, tú y yo, somos de la familia de Dios. Y todos los beneficios que contrae ello los obtuvimos gracias al sacrificio de Cristo. Esto para nosotros debiese ser una aliciente enorme, ¿cierto? Porque el creador de todo cuanto existe nos ha considerado importante para Él. Nosotros en lo íntimo, en lo personal, en la esencia de nuestro ser, eso donde nadie más puede estar, eso privado, lo más privado que tenemos, Dios lo conoce. Y aún así, Él nos considera importante. En esa parte donde nosotros muchas veces llegamos a ser ruines y despreciables, en esa intimidad que nadie más conoce, allí el Señor nos ve y nos rescata. De eso. En Hechos 17, del 26 al 31 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, el linaje de Cristo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, amén, y nos movemos y somos en Él. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Se está refiriendo a la poesía del antiguo Israel, ¿no? Como siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia nuestra, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está la misericordia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la esperanza, ahí está la confianza, ahí está todo lo que nosotros necesitamos, todos los beneficios ya fueron dados, ¿no? Todos los beneficios que el Señor puso están a nuestra disposición. Y nosotros muchas veces todavía estamos con la duda, si creo o no, si soy hijo o no, si fui perdonado o no. Y Dios dice, déjate de hacerte esas preguntas y disfruta de mis beneficios, ¿no? Disfruta de lo que yo te estoy dando. Y nosotros nos quedamos mirando el ombligo o nos quedamos mirando la realidad que muchas veces es muy, muy difícil de sobrellevar. ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor y de aflicción y de dificultades en mi vida? Es otra de las preguntas que nos estamos haciendo. Recordaba cuando comenzamos a ver este tema con Lucas, le decía, conocimos el caso de una familia en que era un matrimonio con 5 hijos y en ese momento cuarta hijita se le declaró un cáncer. Vivieron 3 años con la experiencia del cáncer de esta pequeñita y cuando esta pequeñita estaba en el segundo año de su digamos experiencia con una leucemia, la mamá tuvo una nueva hijita, una pequeña, ¿no? Nació su quinta hija. Y en ese momento empezó la alegría, ¿cierto? El gozo de estar con la nueva bebé, pero también al mismo tiempo el dolor de ir viendo cómo se apagaba la vida de su otra hija. Teniendo 10 años, ella fallece. La chica, bueno, fue muy difícil, pero también fue, entre comillas, un descanso de la familia para ya no verla sufrir. Pero a los 2 años de pasado esa experiencia, la más pequeñita tenía 3 años y salió a pasear con una de sus hermanas mayores y en su afán de querer ir pronto a jugar al lugar donde estaba, se le zafa de la mano a la hermana, cruza de repente y un auto que venía pasando la tomó inmediatamente y ella murió ahí en ese momento, instantáneamente. Nuevamente la familia pasaba por el dolor de la pérdida de uno de sus hijos, ¿no? De la hijita más pequeña, el dolor, la impotencia, la rabia, todas esas cosas se estaban sumando. Y nadie entendía nada, luego entraron en un juicio con la persona, imagínense el dolor y lo que estaba pasando también el joven chofer, que era un joven, venía a una velocidad prudente, pero como la niña salió de repente, golpeó, tan fuerte fue el golpe en el auto que la mató inmediatamente. Eh, con todo eso que estaba sucediendo un año después, como les decía en el juicio, estuvo todo ese dolor, ¿no? Y toda esa pena de volver a revivir la pérdida de un ser amado. Y 2 años después de eso, se les incendia la casa y pierden todo, entre eso el recuerdo también que estaba teniendo la familia que conservaba de sus pequeñas hijas que ya no estaban con ellos, y eso los llevó también a posteriormente un quiebre matrimonial. Uno conoce estas experiencias de vida, yo creo que cada uno de nosotros conoce situaciones en las que hay familias que uno dice, ¿cuánto han sufrido?
cuántos han tenido que soportar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo presento yo el evangelio de salvación a esta familia? ¿Qué le digo yo a una familia que está viviendo esto? Aférrate a Dios. Pero si Dios me ha quitado todo, ¿qué le digo? ¿Cómo llego a las personas en ese sentido? Y saben que aquí muchas veces nosotros comenzamos a ver problemas técnicos, a preocuparnos del problema técnico. Porque yo digo, tengo que presentar el Evangelio, tengo que hablar de Cristo, tengo que decirle a esa persona que reciba. Y yo empiezo a pensar, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo? El Señor te está diciendo que tenemos que contener, que tenemos que abrazar al que está sufriendo, y Él va a hacer, ¿cierto?, solo ese proceso. Pero nosotros estamos con el cuadrado aquí de decir, tengo que presentarle los pasos, ¿cierto?, el plan de salvación, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y estamos cuadrados en eso. Y cuando eso no pasa, decimos, no, yo no puedo hablarles aquí, ¿no?, de Dios. El problema está en nosotros, no en el Evangelio, no en la palabra, no en Dios, ni siquiera en la familia que está pasando por esa dificultad. El problema está en nosotros. En que, ¿saben qué pasa? En que ante las dificultades de la vida, cuando la realidad se hace tan dura, nosotros sacamos a Dios de la realidad. ¿Tú me entiendes? En la ecuación que nosotros estamos haciendo. Lo único real y verdadero lo sacamos para reemplazarlo o para omitirlo. Y ese es el error. Nosotros tenemos que volver a que todos puedan reconocer en mí que está Cristo ahí. Que en mi vida, ¿cierto?, con solo todo lo que nosotros, suelo que pisemos, es lugar, ¿cierto?, donde va a estar gobernando Cristo. La luz de Cristo va a estar ahí donde yo esté. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido, porque somos hijos de Dios, porque somos de la familia celestial, porque el Señor ya hizo sus milagros en mi vida, porque yo ya conozco de Él y por lo tanto la luz de Cristo que está en mí va a estar donde yo esté. No te limites a las cosas técnicas, prácticas, solamente refleja a Cristo. Cuando esa pregunta salga en otras personas, ¿dónde está Dios en el momento de dolor? Aquí está conmigo. Y si yo estoy aquí contigo, Él está contigo también. Ahora hay cosas que no vas a entender. Si usted no tiene la respuesta precisa, dígale, no vas a entender, yo no te voy a contestar, pero búscalo. Amén. Búscalo para que en ese encuentro tú tengas todas las respuestas que necesitas y sobre todas las cosas tengas paz en tu corazón. Pero no nos limitemos en esto. ¿Cómo podemos dar apoyo y consuelo también si la fuente de consuelo y de paz que puede llegar a esta familia o a estas situaciones de vida, no me voy a quedar centrada en el ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo si yo no lo tengo? Y ahí está en lo que nosotros volvemos al principio. Muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. No creemos que Él puede estar en los momentos de dificultad, no creemos que su palabra es poderosa, no creemos que su espíritu es transformador, no creemos en eso. La palabra dice que Dios siempre está atento a nosotros. Él es amor, Él es maravilloso y nosotros no permitimos que otros disfruten de su presencia y de su conocimiento porque hemos puesto nuestra vida en lo terrenal, nuestro ojo en lo terrenal. Isaías 41:10, y este es un versículo que yo creo que todos lo sabemos muy bien. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Dios te dice que está contigo. Dios que hizo el universo, Dios que hizo todo, te dice, no temas a ti, pon tu nombre ahí. No temas, Andreina, porque yo estoy contigo. Este versículo es para ti. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más dice? ¿Qué va a hacer el día de mañana? ¿Qué tengo problemas? ¿No tengo cómo pagar esto? La situación familiar, mi relación de pareja, cualquier cosa está en dificultad. ¿Qué dice el Señor? No te angusties, Andreina, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré.
te sostendré con mi diestra, ¿cómo? Con mi diestra victoriosa. Mira que en este versículo está la respuesta a las 3 preguntas que nos hemos hecho el día de hoy. Porque dice, creer en Dios nos libra del temor. Y aquí la palabra dice, así que no temas, porque yo, el Dios en el que estoy creyendo y confiando y poniendo mi fe, dice que está conmigo. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Dios? Que no voy a tener angustia, que no voy a tener duda. No te angusties, porque yo soy tu Dios en el que estás creyendo. ¿Cuál es el otro beneficio? Te voy a fortalecer y te voy a ayudar. Voy a estar ahí, te voy a sostener. Y además dice, te sostendré. ¿Y cuál es el resultado entonces? ¿Cuál va a ser el resultado de todo eso? ¿Dónde está en los momentos de dolor y de angustia de mi vida? El resultado es que vas a salir en victoria. Amén, vas a salir en victoria en eso. Porque dice, yo te sostendré con mi mano, con mi diestra victoriosa. Ahí está respondida en este versículo las 3 preguntas que nos hemos hecho. El profeta Nahum dice en el versículo 7 del capítulo 1, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Si tú estás confiando en Dios, si tú estás creyendo en Dios, si estás creyéndole a Dios, Dios está contigo. Y está allí fortaleciéndote, no solamente en el día bueno, sino que también en el día de la angustia. Nota algo, los profetas aquí en ningún versículo dicen a veces, solo algunos, excepto a los que, no, tampoco dice en este momento, en este día, en ciertas circunstancias, no, dice en los que creen en Él, en los que confían en Él y los que está, cierto, Él amando en todo tiempo. Cuando ponemos nuestra confianza y seguridad en Cristo, entonces todo se comienza a permear de sus beneficios. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy a ustedes como da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y muchas veces nosotros vivimos así, en cobardía, atrincherados. No, es que el enemigo va a hacer esto. No, es que otra vez me está atacando. No, y vivimos en temor y nos vivimos angustiando por lo que va a pasar, por lo que va a hacer, por los resultados del que... No, vive en confianza, vive en victoria, vive en la diestra victoriosa de Dios. Ahí refúgiate con la armadura que Dios te ha dado. No dudes de Dios, no dejes que el enemigo ponga dudas que parecen lógicas, que parecen razonables, pero son lógicas y razonables en lo que Él está haciendo en el mundo, en el engaño, en la mentira, porque Él es engaño y Él es mentira y es destructor y no quiere que tú vivas en la libertad de Cristo. Lo hemos cantado el día de hoy. Libre soy en Cristo, ¿no? Libertad es la que tengo en Cristo. Porque tú has muerto para darme vida. Y ese abismo que había entre nosotros y Dios ya no existe. Y además de eso, que Cristo ha sido nuestro puente, nos puso de compañeros de camino. Dijo, ok, vengan conmigo. No dijo, oigan, yo voy a ir en este camino que es mucho más alto porque no me voy a juntar con ustedes, criaturas, ustedes van a ir más abajo. No, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿No? ¿Para qué? Para ir al Padre, para estar con el Padre. Creer en Dios, creerle a Dios, por nuestra confianza en Dios, trae enormes beneficios para nuestra vida. Enormes beneficios porque ahora estamos viviendo en la eternidad con el Padre. Ahora estás viviendo en la eternidad con el Padre, ¿no? No dejes que el enemigo ponga esas dudas de que
si Dios existe o no existe, si realmente Cristo me salvó, si yo soy salvo o no, si yo soy Cristo, si yo soy de Cristo o no, sino que en el momento de que tú dijiste yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya eres salvo. Disfruta de tu salvación, disfruta del beneficio de ser de la familia de Dios, disfruta de la eternidad que está aquí, porque el reino de Dios ha venido, dijo Juan el Bautista, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios es Cristo y el reino de Dios se quedó aquí con nosotros, y aquí nosotros podemos decir que donde pisemos es puerta del cielo, donde tú estás viviendo es puerta del cielo, que otros a través de ti vean a Cristo, que otros digan yo quiero tener eso que tú tienes, ¿no? No te preocupes en cómo van a ser las cosas, eso déjaselo al Señor. Tú muestra, la palabra dice que tú tienes que ser bueno, pagar lo bueno, ¿cierto? La maldad con la bondad. Tú sé bueno o sé buena en lo que tengas que hacer como Dios te manda. Tú responde con la palabra apacible porque calma la ira. Tú, ¿cierto? Descansa en el Señor porque Él llevará todas nuestras cargas. No te angusties, ten paz. Esas promesas a la vida en tu vida por medio de la confianza en Dios. Descansa en el Señor. Y así respondemos las 3 preguntas del día de hoy. ¿Creer en Dios es bueno? Sí, es bueno. ¿Creerle a Dios es bueno? Es bueno. ¿Tengo beneficios? Todos los beneficios del mundo. Nosotros no fuimos a contratar un plan y dijimos todo esto me van a dar. No, todo lo hizo el Señor, todo lo hizo Cristo. Nosotros tenemos que disfrutar de los beneficios. Y en la hora de la angustia, en la hora de dificultad, vamos a tener todos esos beneficios. Paz, ¿cierto? Tranquilidad, esperanza, confianza en Dios. Y hay cosas que van a ser duras, como el ejemplo que yo di de la familia, ¿cierto? Hay cosas que van a ser difíciles en tu vida, pero sostente la mano de Dios, sostente, y no estemos más preocupados de cómo el enemigo nos va a atacar o lo que está haciendo, ¿no? Para sacarnos del foco, sino que preocúpate de que tu foco siempre sea Cristo, de que el Señor sea el centro de tu vida, para que tú puedas ver más luz que el punto de oscuridad que pueda haber alrededor tuyo. Fíjate en la luz, que lo demás, ¿cierto?, va a ser el resultado de lo que el Señor tiene en su santa y perfecta voluntad. Sin duda es un desafío grande al cual estamos sometidos cuando nos preguntamos este tipo de preguntas, porque generalmente, como lo hablábamos al principio, lo respondemos en nuestras fuerzas. Hoy es el día que empecemos a creer y que veamos las cosas desde la perspectiva del Señor. Que hoy comencemos a creer de que Él ha hecho cosas en nosotros que nos permiten hacer esto real. Que no espera Él a que terminemos los cursos de discipulado, que Él no está esperando a que nosotros terminemos de estudiar, de que terminemos de que leamos la Biblia completa para poder hacernos realmente lo que dice la palabra, sino que Él hoy ya nos ha hecho portadores de sus buenas nuevas. Él hoy ya nos ha hecho salvos. Él hoy ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él hoy ya nos ha hecho pueblo suyo. Él hoy ya nos ha renovado. Él hoy ya nos ha restaurado. Él hoy ya sabe lo que Él busca de ti. ¿Estás tú atento a lo que el Señor cree? ¿Estás tú buscando lo que el Señor cree? ¿Estás tú haciendo tu voluntad, haciendo su voluntad, que es lo que significa para nosotros creer en Él? Estás demostrando a otros y estás reconociendo el beneficio que Él te ha dado de ser llamado su hijo, su hija. ¿Estás tú hoy dispuesto a ir a predicarle a otros que están pasando por momentos de dificultad? Reconociendo que no está en tus fuerzas, reconociendo que no está en tu conocimiento de la palabra o en tus palabras, en tu poco léxico. Confiemos en el Señor, busquemos de Él, demos esos pasos de fe que el Señor nos está llamando a hacer, porque si Él nos está llamando a hacer, es porque ya estamos listos.
Si Él nos está llamando a hacer esas cosas, es porque Él ya ha depositado en nosotros de todo lo necesario para poder cumplirlo. ¿Cuánto tiempo más vas a perder en tus fuerzas? ¿Cuánto tiempo más vas a perder buscando hacer las cosas como tú crees? ¿Cuánto tiempo más vas a perder no creyendo en lo que el Señor ya ha depositado en tu vida?